Comenzamos con el tramo 3. Muy bien, vamos a ir viendo, diseminando poco a poco sobre este lienzo las cuestiones todavía de el diseño, de cómo se diseñó. Bueno, pues en el diseño se decidió, vamos, está bien hecho naturalmente, que vamos a restringir un tipo de enfermos para que no sean todos, naturalmente, ¿no? Y los pacientes elegibles son pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con una edad de 35 a 75 años y con una hemoglobina glicosilada igual o mayor del 6,5%. Muy bien, esto nos va a permitir hacer una aleatorización que creemos que nos va a servir. Si tenemos esta población más o menos con estas restricciones, creemos que vamos a poder, con esta muestra además tan amplia de 2.600 y pico que hemos visto hace un momentito, que se van a equilibrar los factores pronósticos. Vamos a ver si es verdad. Los criterios de inclusión que todavía van determinando mejor esta población, que es un reduccionismo, cuidado, el ensayo clínico, a diferencia del estudio observacional, manipulamos la naturaleza, la vamos manipulando, es decir, que estamos operando sobre la naturaleza. Es la parte, es por así decir, pues un poco el más experimental. Este es el estudio experimental porque estamos desnaturalizando la naturaleza para, mediante un modelo reduccionista, aprender sobre las variables que nosotros pretendemos medir. Esa es la razón por la que, como luego veremos, la representatividad de un ensayo clínico hay veces que queda comprometida si todos estos criterios de inclusión los restringimos mucho y dejan de parecerse a la población real, a la población de mi cupo y a la población de mi país, a las poblaciones reales. En este caso, los criterios de inclusión tienen que tener enfermedad macrovascular antes del reclutamiento. Y esta enfermedad macrovascular, es decir, va restringiendo todavía esta población de elegibles, o sea que va restringiendo. Tienen que tener o bien un infarto agudo de miocardio o un ACV en los 6 meses previos, o tienen que haber tenido una intervención coronaria percutánea o cirugía de bypass de la arteria coronaria en los 6 meses previos, o un síndrome agudo coronario en los 3 meses previos, o una evidencia objetiva de enfermedad coronaria o enfermedad obstructiva de la arteria de la pierna. No quiero tener en los criterios de inclusión, es decir, los voy a introducir como criterios de exclusión, pacientes que pueden hacer que interaccionen los fármacos con entidades nosológicas que a mí, en principio, prefiero no tenerlos porque siempre hay interacciones entre las variables y voy a intentar quitar esas interacciones en lo posible. Claro, este criterio de exclusión tiene que ser un criterio de exclusión reduccionista, igual que como si fuera una prueba, es decir, como si estuviéramos metiendo a gente en un laboratorio, naturalmente, ¿no? Y entonces estos materiales, que son estos seres humanos ya desnaturalizados, o sea, este ensayo clínico tiene un tipo de paciente pijo, vamos ya, o sea, que sí, esto no es lo que tenemos en las consultas, ¿no? De modo que el criterio de exclusión y el criterio de inclusión tienen que ser lo suficientemente, bueno, inteligentes como para que no se pierda una representatividad de la gente que está en la calle. No vamos a introducir personas que tengan diabetes mellitus tipo 1, porque me alteraría el resultado, me alteraría, mejor dicho, es decir, la representatividad del resultado. Bueno, pues yo quiero vender este fármaco para diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, ¿no? No voy a utilizar a aquellos que solamente tengan insulina, que tengan planificada una revascularización coronaria o periférica, ni tampoco que tengan una insuficiencia cardíaca de la clase 2 o más, 3 o 4 o 5 de la anilla, de esta clasificación, que es la más común ahora mismo. O que tenga úlceras isquémicas o gangrena o dolor de piernas en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo pretendo evitar. Cuidado, porque estos criterios de exclusión hacen que, si mis pacientes tienen estos criterios de inclusión, el fármaco puede no valerles a ellos, O sea que mucho cuidado con esto. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué variables, qué outcomes pretenden medirse? Outcomes por lo de pico, no por hacerme yo ahora mismo aquí el interesante, no lo pretendo. La variable primaria es una variable de muy difícil amnistía. La variable primaria es una variable compuesta por 7 variables individuales, que es la mortalidad por todas las causas o infarto agudo de miocardio no fatal, incluyendo el infarto de miocardio silente, o
accidente cerebrovascular o síndrome agudo coronario o intervención endovascular o quirúrgica en las coronarias o arterias de las piernas o una amputación por encima del tobillo. Son 7 variables individuales que son de muy difícil amnistía. Luego lo explicaremos un momentito en la hoja de cálculo. A mí esta variable tan grande no me gusta porque las variables combinadas computa solamente el primer evento de todos estos. O sea que si un paciente en la variable combinada ha tenido pues un ACV, accidente cerebrovascular, computa la primera vez y queda censurado. Si posteriormente tiene un infarto de miocardio silente, ya no computa. Computa en cada una de las variables individuales, ahí sí computa, pero en la combinada solamente el primer evento, ¿eh? ¿De acuerdo? Luego entonces hay que tener cuidado porque en realidad se intenta, simular una enfermedad que esté compuesta por todo esto. Y esto realmente, el problema que tiene es que no es experiencial, ¿eh? No existe una experiencia humana que contenga estas 7 variables. Esto se hace por motivos estadísticos, por motivos metodológicos, y tiene la justificación de utilizarse cuando las variables que están aquí en el interior, que tienen que ser todas del mismo piso, del mismo grado de gravedad y que tienen que tener más o menos un equilibrio en cuanto a los eventos por unidad de tiempo, si no, no es una variable combinada, pero en este caso vamos a suponer que sí, que son todas del mismo piso, son todas graves, no graves con moderadas o no graves con leves, sino que están todas en el piso de las graves, que tienen un equilibrio en cuanto a los riesgos por unidad de tiempo. Estas variables, decimos, cuando son en pequeña proporción los riesgos que se van a producir, que se espera producirse o que tenemos que acortar el tiempo, está bien hecho, las normas Consorf incluso lo permiten, lo permiten. No es normativo, naturalmente es un comité de epidemiología clínica, claro está, ¿no? Y bueno, pues este comité acepta, en fin, da esa recomendación, que no es normativa, no se va a echar una multa a nadie, ¿no? Pero acepta como bueno las variables combinadas siempre y cuando en su interior, bueno, pues sean del mismo piso, que tengan más o menos el mismo producción de eventos, es decir, que se distribuya homogéneamente y que naturalmente, que no tengamos los suficientes eventos con cada una de ellas individualmente como para hacer el ensayo clínico soportándose sobre esa variable. Ahora bien, no tiene ningún sentido, cuando tenemos un tamaño de muestra que permite y que tenga sustantividad propia 1, 2, 3 o la mayoría de todas estas variables. Cuando esas variables están iluminadas porque tienen tamaño suficiente, es una perversión moral el meterlas dentro de una variable combinada. Porque aquello que está claro en lo individual se oscurece al meterlo todo en una oscuridad que es imposible de saber cuál es el padre del evento. De modo que lo criticamos muchísimo, nosotros en nuestras viñetas lo hacemos siempre y estas variables combinadas las ponemos siempre al final, a no ser que no haya tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque si en este caso hubiera sido cierto que no hay tamaño de muestra, y si la hay, para variables individuales, está claro que el resultado que se hubiera obtenido en este caso tiene muy poca sensación experiencial, de modo que al médico transmitirle, doctor, ha habido una reducción en la variable mortalidad por todas las causas, infarto, ACV, síndrome agudo coronario, que me canso. Realmente, el médico no sabe lo que le están diciendo. Es posible que el médico, a lo mejor, pues se sienta un poco cohibido y finja que lo entiende, ¿no? Pero claro, el médico esto no se lo puede transmitir a un paciente, porque no existe ningún paciente que tenga esta experiencia humana. Es decir, que esto no es una experiencia humana, ni es una enfermedad que sea objetivable, que sea fácil de comprender en el mundo antropológico, en el espacio antropológico por las personas. Luego entonces, primero esa tarjeta amarilla, por no decir tarjeta roja, de momento amarilla, ¿no?, cuando no es necesario porque se oscurece lo que está claro.
Lo mismo digo en la variable secundaria, esta que está aquí, que es mortalidad por todas las causas, infarto no fatal y ACV. ¿Por qué oscurecer lo que puede estar claro individualmente? ¡Qué tontería! ¿Por qué nadie tiene esta experiencia de morir o tener un infarto o un ACV? Se lo estás transmitiendo a un paciente y en realidad no sabe ni lo que es. O sea, que es que no tiene, o sea, esto está en el mundo de las ideas solamente por motivos metodológicos, pero no tiene materialidad fenoménica, no la tiene. Muy bien, en este caso además ya lo nombramos aquí como una situación particular, y es que esta variable secundaria compuesta, combinada, no existía en el protocolo. Aquí publicó Carbonell y compañía, y colaboradores, perdón, un estudio en el que mostraba que esto no estaba en el protocolo. En el protocolo la variable secundaria incluía los componentes individuales de la variable primaria y la mortalidad cardiovascular. En fin, esto quiere decir que cuando se termina el ensayo clínico, las normas Consort, de alguna manera, o sea, dicen que son violadas estas normas si se construyen, si se hace un constructo, como si fuera una ensalada de échame esto, échame el otro, a ver si encuentro una significación estadística. Porque realmente, naturalmente, o sea, si yo torturo los datos para que a través de una ensalada me den lo que yo quiero ver, puede que en muchos casos lo vea sin que sea ya aleatorio, que es de lo que se trata. Bueno, entonces vamos a quitarle algún punto a esta variable precisamente por esto en la validez de la evidencia. Bueno, y aquí tenemos, por supuesto, tiempo hasta el primer evento de mortalidad por causa cardiovascular y después las 7 variables individuales que computan en toda su enteridad, o sea, con los eventos que se producen en todas ellas, que son las que nosotros vamos a medir. Muy bien, y ahora ya pasamos a hacer el ensayo clínico. En este caso nosotros, si lo tuviéramos que hacer, tendríamos que hacer un tiempo actuando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un ensayo clínico que estamos leyendo, esto realmente no tenemos que esperar porque los investigadores nos dicen y estuvimos desde tal fecha hasta tal fecha y lo hicimos, de modo que la actuación está aquí reducida, bueno, pues a un párrafo. En el caso de que tengamos que investigar nosotros, nos ocupará 1 año, 2 o 3 hacer esta actuación. Pero bueno, en el ensayo clínico que estamos leyendo, esto está. Entonces, lo conseguido es el momento después en el que nos dicen qué han conseguido después de esa actuación. Muy bien. Y dice así, abramos antes de continuar un paréntesis para hablar de los factores que, además del tratamiento, van a influir en el porcentaje de eventos al final, en el porcentaje de eventos macrovasculares. Y la muerte por cardiovascular también, o la muerte por cualquier causa. ¿Y qué factores son los que están interviniendo? Los factores pronósticos tras la aleatorización son los que están interviniendo, son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, que es lo que llamamos en castizo la baseline, la baseline, cuando se dice en inglés, claro está, ¿no? Bueno, es cierto que la palabra es tan cortita que la utilizamos mucho, porque decir características sociodemográficas y clínicas en el inicio pues es un poco largo. Muy bien, muy bien. Y tendremos en cuenta, ahora lo veremos, el efecto expectativa. El efecto expectativa se distribuye entre el efecto placebo, que es el principal, y el efecto Hawthorne. Tenemos que vigilarlos porque estos pueden intervenir en el resultado. Bueno, vamos a ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que todavía estamos dentro del paréntesis, quiénes son los actores de un ensayo clínico después del diseño. O sea, después del diseño, los actores que están, o sea, el que ha escrito la obra es el autor, los diseñadores, pero después los que están actuando en la obra de teatro, los sujetos que están actuando son los actores, en este caso. El primero, si tenemos dinero, o sea, vamos a ver cuáles son los posibles autores. Si no tenemos dinero, está claro que un actor tiene que hacer 2 papeles. Lo hemos visto en algunas películas o en algunas obras de teatro que se cambia de traje y viene con otro papel teatral, con otro rol. Pero los roles son estos. Primero sería el médico reclutador o la persona reclutadora, que es el que ve a los pacientes, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues les va a entregar o sea, si es la carta de placebo o de placebo o de intervención. Muy bien. ¿Y esto por qué es? Porque aceptan, bueno, todo esto es un poco largo, pero en fin, este médico reclutador luego veremos que debe estar enmascarado, a ser posible que no conozca, ojalá que no conozca la secuencia de la autorización. Después están los pacientes, claro está, que van a ir a un grupo o a otro, luego lo veremos.
Luego están los médicos que están haciendo el tratamiento y que están haciendo el seguimiento. Cuando no se tiene dinero, pues estos médicos que están haciendo el seguimiento, pues es el mismo que el médico reclutador, un poco más cutre, pero bueno, en fin, ojalá no sean los mismos, ¿vale? Bien, es más, cuando no se tiene dinero, incluso este médico puede ser que es el que haya hecho el diseño, o sea, que es decir, que también es el autor, es autor de la obra de teatro, pues como algunos, como Molière, que era autor y actor. Bueno, algunos actores de hoy en día hacen las dos cosas a la vez, pero en fin, son roles distintos, ¿no? Después es importante un comité de asignación de eventos, que luego lo veremos, que es conveniente que esté separado de todo el ensayo clínico, a ser posible, si es posible, en otra ciudad, ojalá que sea en otro continente, ojalá. Y luego hay otro, que lo decimos siempre, que está como si fuera en una nave espacial, esto no es verdad, están con una nave espacial, bueno, que no tienen ningún contacto con el ensayo clínico y que lo único que reciben son solamente los datos agregados. Reciben los datos agregados, a ser posible que no conozcan a nadie del ensayo clínico y lo que estudian son números y sí conocen la secuencia de la autorización, pero no influyen naturalmente porque este comité de seguridad es el que recibe los eventos o bien diariamente o cada semana cuando se hace el corte y vigilan si hay más eventos en el grupo de A, porque no sabemos cuál es, o en el grupo de B. Y si hay un momento que hay un punto crítico en el que hay un grupo que se encuentra más en peligro, tiene más riesgos que son éticamente insoportables, y entonces en ese caso, pues lo que hace es llamar para ver si se puede parar o para que se pare el ensayo clínico, ¿vale? Bien. De la misma manera, también puede sugerir parar el ensayo clínico cuando no se separan estas líneas, no se separan en los puntos críticos y el ensayo clínico en este caso se pararía por lo contrario, en lugar de por eficacia o por daños, que en este caso, daños o eficacia en este caso sería, depende de si lo ves desde el grupo beneficiado y desde el grupo perjudicado, bueno, pues cuando están muy juntos y no se separan, se dice que se para por futilidad, por inefectividad, claro está, ¿no? Bueno, vamos a ver un momentito. Esta diapositiva la hemos visto en el módulo anterior, en el módulo 1.2, pero la traemos a colación para hacer este pequeño recuerdo. Muy bien, vamos a ver. Recordemos que este sería el resultado en salud del grupo 1. Este sería el grupo, vamos a llamarlo esto, el grupo de intervención, ¿no? Y este sería el resultado en salud del grupo de control. Vamos a imaginar que estos son los eventos macrovasculares y los eventos macrovasculares. Está claro que esto está afectado en los eventos macrovasculares, están afectados en esta población de diabéticos mellitus tipo 2 con factores de riesgo elevados, pues están influidos por el tratamiento, al final de los 3 años, el tratamiento que están llevando a cabo. En este caso sería pioglitazona, ¿verdad que sí? Este sería la pioglitazona. Es decir, está intervenido el resultado, este el 14,4% que estamos esperando está intervenido por esto, ¿verdad que sí? Bien, pero también es la edad. ¿Por qué? Pues porque van a tener más eventos macrovasculares cuanto más edad tengan. Luego la edad importa en el resultado final, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y también la enfermedad cardiovascular previa. Con más enfermedad cardiovascular es posible que estén afectando sobre los eventos. Bueno, lo están haciendo, por supuesto, claro que sí. Si son fumadores, el estatus de fumador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vamos a ponerlo otras condiciones que no, las hemos puesto aquí de una manera genérica como condición N, y en este caso nos vamos a aprovechar de esta casilla, y esta casilla vamos a decir el efecto placebo, es decir, ¿sabe el paciente que está tomando este fármaco? ¿Está contento? ¿Le gusta el tomar este? Porque el efecto placebo mejora el resultado, ¿vale? Bien. Y también el efecto Hawthorne, si está bien tratado en el ensayo clínico, mejora el resultado, es decir, que no podemos descartar que no lo mejore, que es como se debe decir. Y luego están aquí las interacciones entre todas las variables. Esa es la razón por la que no ponemos aquí 400 variables, porque las interacciones pueden estar estropeando el ensayo clínico, porque siempre hay interacciones entre las variables. La edad, por ejemplo, interacciona con todas las demás variables, es decir, la edad en las personas que tienen enfermedad cardiovascular naturalmente va influyendo más intensamente que en las personas que no tienen enfermedad cardiovascular, en igualdad de edades. Esa es la razón por la que la interacción sí que existe, ¿verdad?
Fumar también interviene sobre la edad y sobre la enfermedad cardiovascular. Es decir, que hay una interacción más allá de la individual que tienen, de la independiente que tienen aquí estas interacciones. Muy bien. Pues esta condición vamos a llamarla el efecto placebo y el efecto Hawthorne, o sea, es decir, que van a intervenir en el resultado. Bueno, vamos a ver qué es un ensayo clínico y cómo estamos haciendo la evaluación grade. Vamos a ver. En efecto, el efecto es la diferencia que hay entre los eventos que hay en el grupo este sería el grupo de intervención y el grupo de control. Esta es la historia natural de la enfermedad, en la que también están interviniendo los mismos factores. Muy bien. Cuando estamos en un ensayo, en un estudio observacional en el que no podemos intervenir con las manitas aquí atrás, tenemos que ser muy inteligentes, que eso lo hacemos en otro módulo, tocará en otro momento, pues nos encontramos con que si hacemos la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control con muchos eventos y el grupo de intervención con menos eventos, pues está claro que esta diferencia a nosotros, oye, pues me gusta esta diferencia, oye, me gusta, me resulta muy agradable. Muy bien, bueno, pues esa diferencia está naturalmente, o sea, está afectada por la diferencia de los tratamientos, es decir, por la diferencia en la que está implicada el placebo menos la que está implicada en el grupo de pioglitazona, o sea, esto de aquí. También está afectada este valor que hay aquí sobre la afectación que tiene la edad en el grupo de intervención y la edad que hay en el grupo de control, ¿verdad que sí? Bueno, pues por esa diferencia también está afectada. Y también está afectada por la enfermedad cardiovascular que haya en el grupo de control menos la que haya en el grupo de intervención, porque hemos hecho esto así. Y también por el estatus de fumar. Pero también están influidos por el conocimiento que tienen del fármaco. Naturalmente, o sea, si conoce cada uno el fármaco, la intervención... si conoce y está contento con que está tomando pioglitazona y lo sabe, pues está influyendo sobre este resultado. El otro está más deprimido, no le gusta tomar el placebo, si sabe que está tomando el placebo, pues tiene menos, bueno, pues anda, pues me voy a curar, no sé qué, en fin, todo esto influye, ¿verdad? Y el efecto Hawthorne también, es decir, si en el grupo de intervención están muy bien tratados, en fin, tienen un efecto Hawthorne positivo, y si los otros no están tan bien tratados, que no tienen el efecto Hawthorne positivo, pues está influyendo en este resultado. Muy bien, el ensayo clínico es el que tiene como diseño que la aleatorización, suponemos que teóricamente ha equilibrado todos estos factores, de modo que se supone que si la edad está equilibrada, está claro que la influencia que tiene la edad del grupo de control menos la influencia del grupo de intervención, naturalmente como son iguales, pues la diferencia sería cero. Con la enfermedad cardiovascular lo mismo, si están equilibrados, la diferencia aquí sería cero, y etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos la suerte de que no conocen la secuencia de aleatorización, es decir, que están enmascarados el grupo de intervención y el grupo de control para médicos, pacientes, para todo esto, pues esta influencia que hay aquí también será cero. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque si todo esto es cero, la diferencia que hay aquí, esta diferencia absoluta del riesgo, si este 3,6% que nosotros esperamos recibir está influido solo por entonces naturalmente tenemos una alta confianza en que este resultado, es decir, que es muy verdad, esto es lo que llamamos validez de evidencia alta, que es muy verdad que el resultado obtenido se debe exclusivamente a la diferencia de tratamientos. ¿Por qué? Pues porque la diferencia aquí es cero. Eso es calidad de evidencia o validez de evidencia alta. Ahora, si al hacer nosotros la evaluación del ensayo clínico nos vamos dando cuenta de que hay una diferencia en la edad, en la enfermedad cardiovascular, en el fumar o en la aleatorización, en el efecto placebo, el efecto Hawthorne, naturalmente ya tendremos que ir bajando la validez de la evidencia, porque este resultado de aquí no se debe solo al fármaco, se debe a esto y a todos los récords Guinness que no están equilibrados. Y eso es lo que vamos llamando calidad de evidencia o validez de evidencia moderada,
baja o muy baja. Es decir, cuando esto de aquí no es cero y no podemos saber si lo ha hecho bien el fabricante, el investigador, y eso es importante porque ya no podemos estar seguros de que este resultado se debe solo al tratamiento frente al placebo. Eso es exactamente lo que llamamos la calidad y la evidencia. Y la magnitud de la evidencia, la magnitud es que esta diferencia sea aceptable y clínicamente relevante. ¿Vale? Pero tenemos que distinguir una cosa de la otra. Muy bien. El efecto Hawthorne se debe a los fenómenos que se dieron entre el año 1932, 27 y 32 en una empresa eléctrica en Chicago, que era la Hawthorne Company, Western Hawthorne Company, y se deben a Elton Mayo. Bueno, tenemos una presentación sobre un pequeño resumen sobre este asunto, sobre el efecto Hawthorne, pero vale el decir que, bueno, que vamos a mostrarlo un momentito, vamos a mostrarlo. Bien, a ver si somos capaces de verlo, quizá aquí. Bueno, pues creo que somos incapaces de verlo. Bueno, el efecto placebo y el efecto Hawthorne se llaman el efecto expectativa. Son dos fenómenos que tienen un tronco común, creemos que tiene un tronco común. Este es el primero, o sea, que es una forma de justificar el efecto placebo, que es este experimento que hicieron en el año 1960, es muy, muy famoso, Rosenthal y Jacobson. Bueno, lo tenemos nosotros en nuestra página web, lo llamamos el efecto Pygmalion. Y el efecto Pygmalion, aparte de que hay una película, porque es una obra de George Bernard Shaw, ¿no? Pues, en fin, está basado en uno de los mitos griegos, Pygmalion. Y también, bueno, pues hay una película ahora mismo moderna, una antigua y otra moderna, que es la de My Fair Lady, que es muy bonita, y bueno, pues trata del efecto Pygmalion. Bueno, pues en el efecto Pygmalion, que es, como lo llamaron estos autores, esto es con alumnos del bachiller, y esto es un experimento que se hace en el año 1966, he dicho 60, pero es el 66, perdón, y es clásico, y nosotros lo tenemos traducido, y en la página web para que lo vean, bueno, no solamente los docentes, sino en fin, cualquiera que quiera visitarlo, ¿no? Bueno, pues aquí intentamos mostrar, después de esta traducción, que cuando los niños se les había dicho que iban a tener un acelerón en ese año, y era realmente falso porque no había ninguna forma de predecirlo, sino que fue un experimento en el que se fingía que el test del acelerón, iba a predecir quién iba a tener un acelerón en el año siguiente, pues tuvieron mucho mejor resultado que aquellos que no se les había dicho, teniendo en cuenta, o sea, que se eligió a una muestra aleatoria de chicos, de modo que, o sea, que no pudieron ser los mejores de los años previos. Bueno, es un poco largo, pero en fin, todos conocemos ya los sanitarios que existe un efecto placebo, y venimos a sumar el efecto Hawthorne para no entretenernos en nuestra trayectoria. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a continuar con nuestra trayectoria, que queda todavía un poquito, y vamos a ver más de lo conseguido. Vamos a empezar con lo conseguido. Y ahora vamos a ver si estaba diseñada la aleatorización, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces en el capítulo de si estaba diseñada la aleatorización, bien, o sea, está diseñada. Y ahora, ¿se consiguió la aleatorización? Sí, porque claro, en el papel podía ponerlo, sí, pero sí se hizo, y se hizo por bloques permutados en una central de Nottingham. Lo de los bloques permutados lo explicaremos ya en el módulo 4, 5 y 6, ahora no. Muy bien. Se mantuvo oculta, vamos a ponerlo en grande, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para los reclutadores, es decir, los primeros actores de la obra de teatro. Sí, mediante un sistema de respuesta de voz. El reclutador oía una voz, vamos, un teléfono, dale el código 32. El código 32 él no sabía si era la intervención o el control. Va a la farmacia del hospital o a la farmacia comunitaria donde le corresponda y el farmacéutico o el que se lo tenga que dar se lo proporciona, pero no sabe cuál es. Bien. Los pacientes del grupo de intervención y del grupo de control se
distribuyeron aleatoriamente así. Muy bien, estamos viendo que son muy parecidos, luego entonces parece que esta aleatorización, por lo menos en cuanto a número, no salió mal, salió bien. Bueno, pues vamos bien de momento, ¿eh? El ensayo clínico todavía creo que sigue manteniendo un 10, ¿eh? O sea, que decir que todavía tiene calidad de evidencia alta, ¿eh? Porque no hemos tenido motivos todavía para bajar la puntuación, ¿vale? Bueno, todavía estamos al principio. Bien, resultaron similares en el inicio los grupos de intervención y de control respecto a los factores pronósticos que van en la dirección del evento. Sí, las características sociodemográficas y clínicas registradas en el inicio, en la base LINE, estaban equilibradas tal como mostramos en el suplemento 1. Lo vamos a ver en este momento. Hacemos aquí un pequeño resumen a veces, hacemos un pequeño resumen, pero prefiero que lo veamos, está aquí, y prefiero que lo veamos sobre la propia hoja de cálculo. Vamos a verlo sobre la hoja de cálculo y vamos a verlo porque es exactamente este de aquí, ¿no? ¿Vale? Vamos a ponerlo en grande, ¿no? Bueno, es una hoja de cálculo en la que ocultamos esto para que se vea que esta es la base LINE, dicho así un poco en términos castizos, ¿no? La baseline o características sociodemográficas y clínicas en el inicio. Está claro que la edad tiene que estar equilibrada, porque si no, entonces, bueno, pues unos y otros estarían en distinta situación. Está claro que si fueran unos más mayores que otros, después de que la aleatorización nos haya jugado una mala pasada, pues entonces los pondríamos de color rojo porque ya no estaríamos convencidos de si el resultado final está debido al fármaco y a la diferencia de edad también, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a ver este momento, el de varones, para que veamos por qué está equilibrado. De momento, o sea, lo podemos ver en nuestra hoja de cálculo, lo tenemos aquí con mucha facilidad y vamos a calcularlo sencillamente poniendo aquí en los denominadores estos pioglitazona y estos placebo. Vamos a poner aquí el número total de pacientes en riesgo, que son 2.605, está puesto aquí, qué bien, ya lo tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo aquí tenemos puesto el de placebo, aquí en la horizontal, 2.633 está aquí. Bien, el número de varones son 1.735, lo vamos a poner aquí, 1.735, y el otro son 1.728. 1.728. Bueno, naturalmente los ponemos en las columnas para que se atraviesen con los factores de riesgo en su sitio correspondiente. Y entonces, bueno, pues lo que vemos es que esto lo trasladamos aquí, copiar y pegar, lo pondríamos, aquí lo pondríamos. Muy bien, qué bien, lo tenemos aquí. Efectivamente hay 65,63 en el grupo de control y 66,6 en el grupo de intervención. Hay una pequeña diferencia, pero no sabemos si es estadísticamente significativa, ¿no? Lo podemos ver de momento porque el riesgo relativo sí atraviesa el 1. Bien. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque en el inicio está claro que la diferencia no debe ser estadísticamente significativo. O sea, está claro, o sea, que en el comienzo, o sea, que sean de una misma bolsa, ¿sabes? De una misma bolsa, de una misma población, es decir, que en este caso todos son de la población de muy malitos, ¿eh? Vamos a ver si luego se fundan un país propio al final y se van separando, y entonces la diferencia luego sí es estadísticamente significativo, de modo que como regla mnemotécnica en el comienzo no tiene que haber diferencia estadísticamente significativa, y en el final sí, que la haya, que tenga beneficios, naturalmente en forma de beneficios, ¿eh? Eso es lo que pretendemos. Bien. Pero la forma en la que se estila es con el valor de la P. La diferencia decimos que era estadísticamente significativa cuando la P era menor del 0,05. Habíamos dicho que el diseño se hacía con una P, una significación estadística, un error alfa, menor o igual del 5%. Pues es esto que está aquí. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a trasladar esta aquí, copiar, y la vamos a poner en su sitio porque son las variables categóricas aquí. Y vamos a interpretarlo. ¿Qué está diciéndonos esto? Nos está diciendo que el valor es muy por encima de 0,05. Bien, aquí es lo que yo quiero, que no haya diferencia estadísticamente significativa, que no, o sea, que las edades de estos dos grupos pertenezcan a la población de muy malitos al principio. Luego ya veremos a ver que van a fundar si es que se consigue, un país, se van a independizar con una isla en medio incluso. Van a fundar el país de los muy buenitos, pero de momento parten todos de los muy malitos, para que sean iguales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues
aquí se ve, si hubiéramos tenido aquí en lugar de 1728, 1685, pues hubiéramos tenido un problema. Hubiéramos tenido un problema porque, bueno, vamos a poner un poquito menos incluso, 1625. Pues entonces, vaya, hombre, estos son 1652. Vamos a ver. Bueno, pues aquí nos damos cuenta de que hay una diferencia porque aquí hay un 62% y aquí hay un 66%. Y el valor de la P es muy por debajo de 0,05. Lo podemos observar también en el riesgo relativo, que tenemos que tener buen ojo. Y aquí vemos que no atraviesa el 1. Ay, no atraviesa el 1. Me interesaría que al final no atravesara el 1. Pero aquí lo que sí me interesa es que lo atraviese. O sea, que la diferencia no sea estadísticamente significativa. Pero vamos, ya lo vamos a hacer con la P en lugar de con el riesgo relativo, porque ya se estila hacerlo de esta manera desde antiguo. Esto ahora mismo sería innecesario porque es más estable el riesgo relativo, porque se hace logs transformado. Pero bueno, en este momento no toca el hablar de este asunto, de este tema particular, ¿no? Muy bien. Pues así vamos viendo que están equilibrados los varones. La historia de la hipertensión son 1947 y 2005. 1947 y 2005. Muy bien, efectivamente aquí hay una diferencia porque vamos a ponerlos aquí, copiar y pegado especial. ¿Es este de aquí? ¿Dónde estaba? Pues no lo veo ahora mismo. Aquí. Pues no me acuerdo ahora mismo cuál estábamos viendo. Ah, sí, era este, historia de enfermedad de hipertensión, era este. Pum, están aquí, copiar y pegar, pegado especial, ¿eh? Muy bien, y ahora vamos a ver qué P tiene, 0,236, vamos a ver, 0,236, bien, la diferencia no es estadísticamente significativa, estos grupos son parecidos, tan parecidos que pertenecen a la misma población, con lo que entonces, bueno, pues está claro que estos factores pronósticos del principio no van a sí intervienen, pero como la diferencia entre ellos es cero desde el punto de vista estadístico, la diferencia entre ellos será cero en cuanto a la intervención que les corresponda en la diferencia, ¿eh? O sea, están interviniendo, pero la diferencia, que es lo que estamos midiendo, la diferencia estará equilibrada, con lo que entonces la aportación de ellos en esa diferencia será cero, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver la otra, porque las variables continuas, las vamos a ver en la otra hoja de cálculo. Esta es para las variables dicotómicas y la tenemos aquí también preparada. Vamos a verla aquí un momentito, la tenemos aquí preparada, que es para las variables continuas. Está en nuestra página web, es muy sencillito, vamos a mostrarlo. En la página web está en calcular, en las calculadoras, muy sencillito. Esta es la de las variables dicotómicas, se encuentra aquí. La calculadora es esta la que hemos estado utilizando en este momento, y las variables continuas, aquí está todo, pues es esta, muy sencillita, es la siguiente, aquí, la diferencia de, aquí está la calculadora, ¿vale? Muy sencillito, con una chuleta y con una explicación en vídeo por si alguien se despista. Bueno, vamos a quitar esto de aquí porque en principio lo que nos interesa a nosotros es continuar con nuestra navegación aquí. Lo hemos dejado preparado, para no perder mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ver, porque hemos rememorado aquí lo mismo, hemos dejado aquí, y ahora vamos a ver esta variable que es la de la edad, la de la edad, que es muy importante, ¿no? Y vamos a ver cómo se rellena. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a coger esto aquí, y con un poquito de suerte, porque si no se me va a olvidar, lo voy a poner aquí, como si fuera una chuletilla, luego lo quito, pero bueno, voy a ponerlo aquí, bien. Y me está diciendo que aquí está el grupo de pioglitazona y aquí está el grupo de placebo. Muy bien, pues vamos a ver si están bien los denominadores. 2605, 2633, 2605, 2633. Bien, lo tenemos bien hecho. Bien. Y ahora, el primer grupo, que es el grupo de pioglitazona, tiene una media muestral de años, que son 61,9. 61,9. Muy bien. Y la desviación estándar, la que se distribuye esta muestra a la derecha y a la izquierda, dice que es 7,6. La vamos a poner aquí, que le corresponde a esta casilla. Es decir, que esta calculadora es un poquito más complicada que la anterior, porque aquí hay que meter 3 valores. Ahí había que meter 2, el número de eventos y el número de pacientes. Y aquí está la media y la desviación estándar y el número de pacientes, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 7,6, ¿vale? Bien. De acuerdo. Y en el otro son 61,6
Y la desviación estándar es 7,8. Vale, hop, aquí está, aquí lo tenemos. Bueno, chuletilla que decimos perfectamente nuestros, y la hemos practicado además, se supone, en el módulo 1.1, pero hacemos aquí este pequeño recuerdo. Estas variables son más pijas que las variables dicotómicas. Es curioso, siendo las importantes aquellas de los eventos sí, evento no, estas son las de las variables intermedias, bueno, y en este caso variables continuas como la edad, naturalmente, ¿no? Pero son menos relevantes las continuas que las categóricas, ¿eh? En general, ¿no? No obstante, esto es lo del dicho, lo que menos vale, más caro cuesta. Es decir, que es más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener un ejercicio que yo lo tengo puesto para todos los lectores, lo tenemos puesto los del grupo Evalmed, con una chuletilla aquí para que uno no se despiste. ¿Por qué? Porque antes de proceder, si el resultado que tengo que coger está en esta línea o está en esta, tengo aquí esta chuleta que se llama el test de Levene. Bueno, el test de Levene, en fin, la gente que le guste decir, esta prueba de Levene, puede haber más, lo que hace es que nos dice si las desviaciones estándar, las varianzas o desviaciones estándar, en fin, si las varianzas son homogéneas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, cuando tenemos una distribución de esta naturaleza, a diferencia de las variables dicotómicas, que tienen un comportamiento similar en cuanto a las varianzas, en estas las varianzas son amplias, es como si fuera un acordeón, pueden ser amplias o estrechas. Y entonces, aquí nosotros no estamos restando un número de otro número, no, sino una curva de otra curva. No es un número, está representado en un número, pero es una curva y otra curva. O si hacemos un cociente, tenemos una curva arriba y otra curva abajo. Aquí lo que nos da es más o menos una idea del desparramamiento que tienen alrededor de la media. Si la desviación estándar es pequeñita, está cerradito. Y si está muy abierto, está muy aplanado, ¿verdad? Bueno, pues se compadece mal en algunas pruebas el sumar y restar, multiplicar o dividir las que están muy cerraditas con las que están muy desparramaditas. Porque lo que quiere aquí es, los más pijos, lo que quiere es que sean o cerradas las dos o abiertas las dos. Hay unas tolerancias, que es lo que nos dice el test de Levene. Y el test de Levene nos dice, oye, vamos a ver si son homogéneas. Es decir, si el grado crítico de desparramamiento o arrejuntamiento, perdón que lo diga, es lo suficientemente homogéneo, es igual, o sea que tiene estas tolerancias, como para ser hecho como si fueran pijos. Bueno, pues entonces lo que llamamos pijo es este de aquí arriba, que decimos que es varianzas homogéneas. Varianzas homogéneas se dice, así a lo cursi, homocedasticidad. Vaya nombre, tela marinera, homocedasticidad, con lo fácil que es decir varianzas homogéneas o desviaciones estándar homogéneas. Bueno, y este sería el test de, este de aquí arriba se llama el test T-de-Student, que es el que más conocemos. El test T-de-Student necesita que las varianzas sean homogéneas, si no, o bien los dos desparramados o bien los dos juntitos. Pero tenemos suerte, y es que tenemos el test de Welch debajo para el caso de que uno sea desparramado y el otro sea juntito. Los cálculos están hechos en el interior y tenemos esa suerte. Bueno, como el índice de desparramamiento nosotros no tenemos práctica de verlo, de hacerlo así, hombre, a ojo, cuando son tan iguales como estos se ve que son muy parecidos, pero bueno, no estamos seguros, las carga el diablo. El test de Levene nos dice si vamos a coger el test de Student, que es el de arriba, el pijo, o el que vamos por la selva, como si fuera con un coche de todoterreno, en fin, que es el test de Welch. Test de Student, test de Welch. Bueno, pues entonces aquí nos está diciendo, dice, si la P que estamos obteniendo en el test de Levene es mayor de 0,05, es homocedasticidad, son homogéneas. Bien, fenomenal, me viene estupendamente bien. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé que tengo que coger este de aquí. Luego entonces cojo estos dos de aquí, me los arreo directamente a este sitio de aquí, y ahora voy a buscar aquí la P. Y la P se encuentra aquí, y le pongo aquí. La P es esta de aquí. Vamos a interpretarla. Bien.
La P aquí me interesa que sea mala, que sea una mala P. O sea, mala P quiere decir que la diferencia no sea estadísticamente significativa. Y efectivamente no es estadísticamente significativa porque es un valor muy por encima de 0,05. Si hubiéramos obtenido un valor de 0,04, 0,03, pues naturalmente pues hubiéramos tenido un problema. Si esto en lugar de tener 61 años hubieran sido 63, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque ya la diferencia sí es estadísticamente significativa porque el valor es muy por debajo de 0,005. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a seguir viendo este nada más, ¿no? La presión arterial sistólica, voy a poner esto aquí, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, así, como un truquillo, ¿eh? Luego esto se quita, es que hace muy feo, ¿verdad? Bueno, algunas veces se me queda puesto aquí. Bien, los denominadores son los mismos, 2605 y 2633, bien, lo tenemos muy bien hecho, ¿no? Y ahora vamos a ir poniendo aquí 144, que es la presión arterial sistólica en el inicio del grupo de pioglitazona. Y la desviación estándar es de 18. Muy bien, 18. Perfectamente bien. Y en el otro son 143, 143 y 18. Bueno, pues de momento, bueno, esto lo voy a quitar porque hace un poquito feo, ¿verdad? Nos encontramos con que las varianzas son homogéneas, está claro porque son iguales, en este caso no hubiera habido que mirarlo, ¿no? Pero bueno, son homogéneas. Y ahora vamos a ver que la diferencia de medias, sin embargo, sí es estadísticamente significativa. Sí lo es, por muy poquito, ¿eh? O sea, se ve además porque la diferencia de medias no atraviesa el cero. Está todo en una parte, o bien en la buena o en la mala, pero se ve aquí también perfectamente. Bueno, pues entonces me encuentro aquí con un problema que tengo que interpretar en este momento. Lo voy a poner aquí y es, si no recuerdo, es este de aquí a aquí y voy a trasladar la P. La P tengo que coger, que es el test de student, aunque nos damos cuenta de que coinciden en su mayor parte el test de student con el test de Welch, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Es un número menor de 0,05, un poquito menor, la diferencia sí es estadísticamente significativa. Aquí hay uno que en principio aparentemente es peor. En principio lo vamos a poner rojo porque este tiene más presión arterial. En principio tiene que tener más influencia en el resultado final. Ahora bien, ¿por qué no hemos señalado este de color rojo? Porque en una diferencia de un milímetro de mercurio no estimamos que no influye en el resultado. Es decir, que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero la diferencia no es clínicamente relevante. De modo que entonces la hemos dejado de color rojo y esa es una forma de interpretación por un sujeto científico y moral para darse cuenta de que efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa, pero que no debe afectar al final del resultado. Bueno, cuando esto sucede, no obstante, al final lo comprobamos. Hacemos un test de sensibilidad que excede lo que explicamos ahora mismo en este módulo, ¿no? Naturalmente eso lo vemos en módulos posteriores en el 4, 5 y 6. Muy bien, pues aquí sucede lo mismo con el índice de masa corporal, nos encontramos con que hay una diferencia estadísticamente significativa y se supone que este que tiene 31 es un poquito peor. Vamos a ponerlo de color rojo provisionalmente. Bien, está claro que la diferencia es de un 0,3 nada más en kilogramos por metro cuadrado, y la diferencia, aunque sea estadísticamente significativa, no tenemos evidencias de que una diferencia tan escasa, tenga una relevancia clínica, con lo que entonces mantenemos esto de color, o sea, con sus colores, y decimos que todo el ensayo clínico creemos que está todo equilibrado, como hemos expresado aquí. Aquí lo tenemos puesto, en fin, vamos a poner en grande, ¿no? Por un recuerdo, cuando la P es mayor de 0,05, la diferencia no es estadísticamente significativa y están equilibrados. Y en este de aquí abajo, que es el que acabamos de ver, la P es menor del 0,05, la diferencia es estadísticamente significativa. No están equilibrados estadísticamente, pero tal diferencia no es clínicamente relevante o significativamente práctica, que se dice de las dos maneras. Muy bien, pues vamos a continuar con la navegación y vamos a comprobar que se mantuvo oculta la secuencia de asignación de los grupos para los pacientes a los pacientes y a los médicos que hacen el seguimiento, sí y sí, porque esto es lo que se llamaba antiguamente doble ciego. Esto es lo que se llama doble ciego,
que es un término que realmente está pensado para un escenario en el que hay solamente dos actores, que hay los pacientes y los médicos que hacen el seguimiento. Está claro que hay más, naturalmente, con lo que entonces, bueno, pues nosotros vamos a evaluar a los 4 actores: reclutador, paciente que hace el seguimiento, paciente que está tomando el fármaco o el placebo, y los médicos que hacen el seguimiento, y después ya el comité de asignación de eventos, que sí está enmascarado porque existe incluso un comité de adjudicación de eventos con 2 revisores independientes para los electrocardiogramas de infarto de miocardio silente. Es muy bueno. Sí, solemos hacer una teatralización nosotros, que estamos empleando mucho la palabra teatro, ¿no?, en el que decimos que estos están lejos, o sea, con un pladur como mínimo, y que no tienen relación con el ensayo clínico. De modo que cuando hay los eventos, este comité evalúa si son atribuibles o no lo son. Por ejemplo, en el infarto de miocardio silente está claro que es muy difícil interpretarlo en un electrocardiograma. De hecho, probablemente los 2 mejores del mundo tendrán divergencias en algunos electrocardiogramas. Puede que lo tengan. ¿Y por qué entonces tiene esta importancia? Bueno, pues el comité de asignación de eventos, si comete errores, son errores sistemáticos, de modo que los cometería de la misma manera en el grupo de intervención, en el grupo de control, con lo que entonces quedaría equilibrado, porque está afectando el error a los 2. Y naturalmente se supone que son muy expertos en esta materia. Ahora, no deben conocer si el evento que están evaluando es del grupo de pioglitazona, porque se pueden ver afectados al saber que este grupo es el aspirante, que se espera que tenga mejor resultado que el grupo de placebo, y entonces a uno sin querer se le va la mano. Por eso este sí que es fundamental, que no debe conocer la secuencia de aleatorización. Es decir, que está empezando a haber cierta vulneración de estos principios, y hay algún artículo hoy publicado ya en estas épocas en las que hay que tener cuidado y evaluar, decir, los inspectores de los ensayos clínicos, que no somos los evaluadores, tienen que garantizar, a ser posible, en los comités éticos de investigación clínica con sus inspectores, que no tienen relación con el ensayo clínico, porque entonces estamos haciendo un pan como unas tortas, y es una vulneración de los principios científicos y sobre todo en este caso de la epidemiología clínica. Bien, seguimiento, abandonos y pérdidas. Vamos a seguir con nuestra navegación. La pauta de los tratamientos y cuidados no la vamos a contar, pero como están enmascarados placebo y pioglitazona, pues tienen el mismo formato, la cápsula, y la pauta de tratamientos es llegar, tener como target un 6,5% de hemoglobina glicosilada. Hay un placebo que se está tomando también incluso para el target. Si en las visitas, estas visitas de seguimiento se hacen aquí al mes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en fin, y luego cada 3 meses hasta el final. Bueno, pues cuando va el paciente a la visita de seguimiento, si la hemoglobina glicosilada está por encima del 6,5%, le va a añadir medicación, placebo o pioglitazona, con el objetivo de bajarlo del 6,5%, ¿verdad? Bueno, aunque no lo consiga, pero tiene que hacerlo. La forma en la que lo hace es subiendo. Al principio empiezan con 15 miligramos de placebo o de pioglitazona, después 30 miligramos en el segundo mes, y pueden llegar subiendo hasta los 45 si no se obtiene con estos 30 la hemoglobina planificada, que es del menos del 6,5%. Bueno, en todo caso, se ve que en las visitas de seguimiento y en el comienzo están enmascarados, con lo que entonces podemos decir que están cumpliendo bien ese principio del efecto placebo, está neutralizado, y el efecto Hawthorne también está neutralizado, de modo que esto es bueno y no vamos a bajar la puntuación por esto, porque están equilibrados en el placebo y en el Hawthorne. Muy bien. El tiempo de seguimiento fue 2,9 años y no se detuvo antes de lo proyectado. Bien, porque estaba preplanificado para estos 3 años de seguimiento, o los eventos críticos que hemos estado viendo en la hoja de cálculo cuando hacíamos el tamaño de la muestra. Luego entonces tampoco vamos a rebajar la puntuación, porque cuando los ensayos clínicos se
aunque sea por mucha eficacia, se paran antes de tiempo, antes del tiempo planificado, naturalmente, bueno, pues eso se hace mediante un procedimiento de penalización de la P, hay procedimientos, en fin, los análisis interinos, hay funciones de gasto que se les aplica y que metodológicamente son correctos. Pero la ciencia en este caso queda perjudicada porque por problemas, o sea, naturalmente por asuntos éticos, no se puede perjudicar a un grupo de pacientes cuando supera, o sea, estas características del inicio, estas P's penalizadas del principio, mediante varias fórmulas, O'Brien Fleming, Lantz y Demetz, por ejemplo, que son las que más se suelen utilizar. Nosotros las explicamos también en los módulos 4, 5 y 6, y en este caso no corresponde. Pero está claro que cuando se para antes de tiempo, la ciencia puede quedar afectada y hay que bajar la puntuación, aunque hay que hacerlo porque prevalece la ética sobre la ciencia. Naturalmente, no somos conejillos de indias, claro está. Bueno, eso espero, naturalmente, ¿no? Bueno, incluso también, pues hay unas normas también del menos maltrato a los animales, claro está. Bueno, no me voy a meter ahora mismo en eso porque excede. Bien, los abandonos, podría ser que abandonaran más unos que otros y resulta que esto queda afectado, queda alterado. Pero resulta que los abandonos del tratamiento pues fueron similares, no hay diferencia estadísticamente significativa, no hace falta verlo. ¿Por qué? Porque si abandonan más unos que otros, pues naturalmente puede que el resultado final pues no esté bien medido, porque ahí el denominador va alterándose y también lógicamente el numerador. Puede ser que los que abandonen, pues luego tengan efectos fuera. Bien. Como regla mnemotécnica, el abandono, o sea, en términos de nuestra jerga, el abandono es el abandono del tratamiento, bien por motivos de efectos adversos, por inapetencia, por seguridad, o también porque el médico que hace el seguimiento cree que tiene o sea, que no le está beneficiando el fármaco, O sea, que estos son los motivos, en principio, esperables, ¿no? También por aburrimiento, claro está, ¿no? En los ensayos clínicos largos hay gente que se aburre, naturalmente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llaman los abandonos del tratamiento, pero sigue siendo abandono cuando se permanecen dentro del ensayo clínico en el sentido de que siguen en seguimiento, es decir, que siguen yendo a las visitas, aunque no estén tratándose o hayan tenido algún cambio, pero están dentro del autobús, ¿vale? Bien. Entonces, son personas que no están tomando el fármaco inicial, pero están en seguimiento. O sea, las constantes vitales y las constantes bioquímicas, los eventos se están contabilizando porque están dentro del autobús. Sin embargo, las pérdidas de seguimiento, en nuestro argot, en nuestra jerga, es cuando se han ido y ya no están en el autobús. Es decir, que no sabemos si han muerto y si se han cambiado de país, y esto es un poquito lo peor. O sea, es decir, es conveniente que las pérdidas estén equilibradas y que sean bajas. ¿Por qué? Porque las pérdidas en el análisis de sensibilidad se estila que al final se apliquen a las pérdidas del grupo aspirante, del grupo de intervención. Fíjese lo que digo, se les aplica como si tuvieran el evento. Al grupo de control no, pero al grupo de intervención sí se les aplica como si tuvieran el evento, para que el monitor, o sea, el patrocinador, cuide de que no se vayan, a no ser que sea, por motivos, por imponderables, claro está. Si alguien se tiene que cambiar de país, no le vas a decir que no se cambie, si se tiene que cambiar. Pero podría darse la circunstancia de que el fabricante no le guste lo que está pasando con el grupo y que no fuera a recogerlos para que se les hicieran las pruebas. De modo que para que no suceda eso, estoy exagerando un poco, naturalmente la gente no es tan mala, creo yo, vamos, por lo menos científicamente hablando, ¿no? Pero para que no suceda eso hay que estar muy vigilantes, el monitor, porque si se van en pérdidas, les van a atribuir en un análisis de sensibilidad matemático, no fáctico, eso es una especie como de ficción matemática para la consistencia de los resultados. En algún ensayo clínico estas pérdidas han destrozado el resultado porque deja de ser creíble, porque las pérdidas han sido tantas que
que deja de ser creíble. Bueno, esto también tiene, lógicamente, unos puntos críticos que en este momento no corresponden. Bien, en GRADE nosotros miramos siempre los abandonos por efectos adversos. Estos son los más importantes, de modo que si no los tenemos, las otras tienen que estar equilibradas, ¿no? Pero en este caso ha habido significativamente más eventos, es diferencia estadísticamente significativa en el 9% de eventos que motivan los abandonos de tratamientos en el grupo de pioglitazona frente al 7,5% en el grupo de placebo. Vemos aquí una P que es estadísticamente significativa por los pelos, pero bueno, está claro que lo es, ¿no? Entonces, este 9% es más peor que el 7,5%, con lo que entonces lo tendremos en cuenta porque esto rebaja naturalmente el resultado positivo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver ya por último el último escollo, que es el principio por intención de tratar. ¿Se efectuó el análisis por intención de tratar o por protocolo? Bueno, pues aquí bien, porque no vamos a bajar la puntuación precisamente porque se efectuó por intención de tratar. ¿Y qué es intención de tratar? El criterio o análisis por intención de tratar es tomar a todos los pacientes según el grupo en el que estuvieron inicialmente asignados. Pase lo que pase luego. Si se van, se quedan, todo. O sea, lo que suceda, siguen en ese grupo con la esperanza de que, dado que los ensayos clínicos son grandes, bueno, pues que haya un cierto equilibrio. Y vamos a ver qué es esto del principio por intención de tratar para que se comprenda por lo menos una vez y se tenga un reconocimiento de patrones. Vamos a ver, este es un ejemplo hipotético tan exagerado que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, vamos a dejarlo porque fue un ejemplo que además hizo el propio Gordon Guyatt en el año 2002 en la revista AMA, y decía lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos, esto es un ejemplo excesivamente simplificado, ¿no? Que tenemos 200 pacientes y vamos a aleatorizar 100 pacientes al grupo de aspirina solo y 100 pacientes al grupo de cirugía, aspirina más cirugía, ¿no? Son los resultados de un ensayo hipotético sobre la eficacia de una técnica quirúrgica en los pacientes con riesgo de ictus, ¿no? Bien, vamos a ver cómo sería el principio por intención de tratar y el análisis por protocolo, ¿no? Lo ponemos así, ¿no? Bien. Suponemos que han ido 100 aquí y 100 aquí. Aquí empieza el ensayo clínico, este es el día 1 de enero, por así decir, ¡pum!, el día 1 de enero, ¿verdad que sí? Me lo he inventado, ¿no? Y durante el primer mes, en el grupo este sería el grupo de control, este es el grupo de control, porque el grupo de aspirina solo, se producen 10 ictus. No es imposible esto, los que están más malitos en los ensayos clínicos, pues van, en fin, teniéndolo al principio, lógicamente, claro, estos son los más malitos, ¿no? Lógicamente, esto es una barbaridad, pero bueno, por motivos pedagógicos vamos a aprovecharlo. Y a partir del primer mes, o sea, desde el día 1 de febrero en adelante, hasta el día 31 de diciembre, suceden otros 10 ictus. En total son 10 y 10, 20. Es un poco exagerado, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Bien. En el grupo de aspirina más cirugía, pues resulta que el día 1 de enero no están los quirófanos, no se puede hacer esta cirugía, esta técnica quirúrgica de un fabricante que tiene una técnica especial, pues que está probándolo a ver si funciona perfectamente bien, pues empieza el día 1 de febrero. Se ve aquí que es el día 1 de febrero porque no estaban libres, prácticamente no se ha podido hacer. Y en este mes han sucedido 10 ictus igual que en el anterior, han sucedido 10 ictus. Bien, y a partir de aquí, del 1 de febrero, pues empieza la aspirina, o sea, aquí también están con aspirina, lógicamente, y aquí hacen la técnica discúlpeseme lo que digo, la técnica quirúrgica, se me había ido la cabeza, ¿vale? Y aquí suceden 10 ictus. Bueno, vamos a ver cómo sería el criterio por intención de tratar. El criterio por intención de tratar sería precisamente este de aquí, y es tomar los 20 eventos, este sería, vamos a poner el grupo de intervención primero, los 20 eventos del grupo de intervención en el numerador, ¿verdad? Bueno, en el numerador sería 20 partido por 100, estos 20 partido por los 100 que están en riesgo,
frente a estos 20 partido por 100 que son los del denominador. Esto es la historia natural de la enfermedad o el tratamiento estándar, que en fin, en este caso es lo que sucedería, que sería el de aspirina sola, ¿no? Entonces, el riesgo relativo sería 20% partido por 20% igual a 1. No hay efecto, es igual, ¿vale? ¿No? Bien, y la reducción absoluta del riesgo pues sería el grupo de control, 20%, menos el grupo de intervención, ¿verdad? 20%. El grupo de control, 20%, el grupo de intervención, 20%. La reducción absoluta del riesgo es el 0%. No hay efecto, ¿vale? Bien. El análisis por protocolo, sin embargo, es aquellos que cumplen el protocolo. Hay que tenerlo en cuenta esto, ¿eh? Esto lo explicamos fundamentalmente en el último módulo con el ensayo Relay, el RELI, Bueno, pero aquí no toca, O sea, aquí ahora de momento vamos a ir avanzando con este ejemplo para reconocer los patrones. Entonces, el fabricante dice, oiga, a mí quíteme, vamos a ver, vamos, por favor, déjeme usted en paz. Aquí la técnica mía ha empezado el día 1 de febrero. Déjeme, el día 1 de febrero, quíteme usted esta basura de aquí, perdón. Lo he dicho en forma de chiste, vamos, por favor. Y cuando estoy hablando de basura, por favor, no estoy queriendo faltar a nadie. Estoy intentando hacer un chiste jocoso, sencillamente pues porque esto no se puede hacer, claro está. Bien, ¿por qué? Porque lo que él quiere es decir, no, mire usted, yo he tenido, quíteme usted esto también del numerador y del denominador y aquí lo que quedan son 90, ¿verdad? Bueno, pues aquí 90 en riesgo y 10 ictus. Luego entonces son 10 ictus partido por 90. Y arriba me deja usted los 20 partido por 100, con lo que entonces lo que tengo es un riesgo relativo de 0,56. Y al hacer la reducción absoluta del riesgo, pues sería el 20% del grupo de control menos el 11,1% que sería este trocito de aquí del grupo de intervención y serían el 8,9%. Digo, hombre, menuda diferencia, vamos, mi técnica es estupenda. Bien, pero esto sería una conclusión errónea, por varias razones, porque de momento, vamos a ver, el principio técnico que hemos dicho hace un momentito es que tienen que estar equilibrados los factores pronósticos en el inicio, ¿no es verdad? Sí, bueno, pues este de aquí ya no se parece a este de aquí, no están equilibrados porque aquí hay personas más malitas que aquí. Entonces, el resultado este no es verdad que sea debido a la técnica. No, porque está claro, o sea, que este y este ya no son comparables, Este y este son comparables. Bien, vamos a ver. Vamos a la siguiente transparencia, porque efectivamente, o sea, el criterio por intención de tratar, este no es completamente verdad, porque, en fin, está claro que aquí ha sucedido algo que no ha tenido en cuenta el criterio por intención de tratar, ¿no? Y el análisis por protocolo tampoco es verdad, porque han sucedido cosas de que no hay un equilibrio entre el uno y el otro. Vamos a ver, como regla mnemotécnica, vamos a hacerlo la representación gráfica de la reducción absoluta del riesgo, del análisis por intención de tratar y por protocolo, para que lo recordemos siempre conforme a esta representación gráfica. Es bastante sencillito. Bueno, en el módulo 1.1 anteriormente hicimos un diagrama cartesiano como este y cuando hacíamos la reducción absoluta del riesgo escribíamos, o sea, poníamos aquí, pum, el eje de las IES y aquí poníamos el 0 que es el que correspondería al placebo, ¿verdad? De modo que la reducción absoluta del riesgo estaría hacia acá y cuando es hacia acá, por encima del 0, es bueno. Y cuanto más a la derecha la reducción absoluta del riesgo, más mejor es la intervención. Perdón que diga más mejor, lo digo, en fin, lo digo por hacer gracia realmente, ¿no? Bien, mejor, cuanto más para acá. Muy bien. Pues, como regla mnemotécnica, si nosotros tuviéramos, hipotéticamente, y lo he puesto entre comillas para que nos demos cuenta de que esto es una hipótesis, una metáfora, si la intervención que nosotros estamos haciendo produce una reducción absoluta del riesgo del 10%, es decir, que es la diferencia que hay entre la intervención y el placebo. Esta diferencia es la que hay entre intervención y el placebo. Si fuera el 10%, según ven los dioses del Olimpo, con el análisis por intención de tratar siempre tenemos un beneficio que es un poco real, un poco más peor, un poco peor, que el resultado que vieran los dioses del Olimpo. Es decir, que podría ser, por ejemplo, el 9%. Está claro
que no es justo. No es justo pues porque es un resultado un poco peor. ¿Verdad que sí? Es un poco peor. O sea, el fabricante lo que quiere es que no le apliquen el 9% que aplíqueme usted el otro. Pero es que el otro, el criterio por protocolo, el beneficio es mejor que el de los dioses del Olimpo, lo cual ya no tiene ni siquiera materialidad, porque este de aquí, vamos a ver que sí que la va a tener cuando ahora yo lo explique. Pero este es completamente imposible hasta en el cielo. Este de aquí no. ¿Por qué? Porque el criterio por protocolo da un resultado mejor, o igual o mejor, que los dioses del Olimpo. Ah, ya, por Dios. De acuerdo, luego entonces, el 11% es todavía más inaceptable que el 9%. Ya solo por esto habría que aceptar el 9%, pero naturalmente tenemos una duda aquí de si estamos haciendo las cosas bien y podemos exhibir este 9% cuando realmente, o sea, nosotros sabemos que el resultado en el ensayo clínico ha debido ser igual o mejor que este, porque eso es lo que dice el análisis por intención de tratar. Bien, pero ¿qué sucede? En la práctica, nosotros en la práctica clínica, nunca tenemos los pacientes ni tan creyentes en el fármaco, o sea, porque el que participa en un ensayo clínico cree en los fármacos, naturalmente, es más cumplidor, tiene un monitor, es decir, está pijo, vamos, son las mejores condiciones en las que un paciente con médico, miel sobre hojuelas, ¿no? De modo que el efecto que hay en un ensayo clínico se le suele llamar eficacia y cuando lo hacemos en la práctica clínica diaria lo solemos llamar efectividad. Está claro que los dos, eficacia y efectividad y efecto, vienen del verbo facio, del latín, facio, facis, facere, fecifactum, que me acuerdo yo de cuando estudiaba todavía latín. Es hechos, o sea, el efecto es del verbo hacer, o sea, y son dos acepciones que tienen el mismo campo léxico, y tienen distinta semántica, pero en nuestra jerga, en la calle, eficacia y efectividad es lo mismo. Nosotros vamos a utilizar eficacia cuando es en condiciones de laboratorio de ensayo clínico y efectividad en nuestra práctica clínica o cuando son estudios observacionales. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues está claro que si el 10% es lo que sucede en este ensayo clínico, en la vida práctica diaria está más para acá. Hay veces que se considera que como por la mitad, o sea que en realidad el 10% puede estar en la práctica diaria, puede ser entre el 10 y el 5%. Bueno, por lo menos desde luego más para acá. Luego entonces, la verdad en nuestra consulta va más hacia acá, con lo que entonces va a arrastrar, a capturar en su devenir el criterio por intención de tratar. Esa es la razón por la que, siendo este imposible y este naturalmente también injusto, se ajusta en la práctica clínica porque es arrastrado, escogido, apresado por la efectividad de la práctica diaria.